Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a estos encuentros de historia, en donde avanzamos por la historia mundial, europea, americana y, ¿por qué no?, la historia que va a ser la consolidación de nuestro Estado en lo que hoy consideramos Argentina, nuestro país. En principio venimos de concebir uno de los momentos más importantes que ha tenido la historia universal, como fue la Revolución Francesa. Empezamos por este estadio de las ideas, denominado Ilustración. Luego dimos el puntapié de inicio a la revolución política, que tuvo que ver con esta revolución de los diputados ante el antiguo régimen y la consolidación de una primera constitución de Francia en la primera etapa de la revolución, dominada por la alta burguesía francesa, a cuyo paso y establecimiento de una monarquía constitucional en 1791 va a generar el derrocamiento de dichas autoridades y el advenimiento de los jacobinos al poder, con todas las teorías revolucionarias más preponderantes y donde más avances a los derechos individuales hay. No sin embargo con un costo gratuito, sino a través de muchísima sangre regada en la plaza de París, a través de la guillotina, y el establecimiento de una nueva constitución en 1794, suspendida por el momento, ya no con voto censitario, es decir, que votaban los ricos como en la del 91, sino más plural y democrática, donde todos podían votar, pero suspendida para tiempos menos violentos, lo cual le daba la justificación a la alta burguesía para regresar al poder. Establecer las libertades económicas que no van a llegar a buen puerto porque la crisis se agudiza, y el advenimiento, dijimos, de estos militares, encabezado por un gran militar que había logrado la victoria de Austria, como fue Napoleón Bonaparte. Hasta ahí habíamos visto antiguo régimen e ilustración, primera y segunda etapa de la Revolución Francesa. Hoy vamos a ahondar en esta tercera etapa, la etapa napoleónica de la Revolución. En principio, la alta burguesía va a estar bastante contenta. De algún modo, Napoleón garantizaba el establecimiento de las libertades económicas y a la vez los mantenía a resguardo de los jacobinos y su gran pasión revolucionaria popular que los ponía en peligro. Esto va a permitir que Napoleón pudiese consolidar muchos de los estandartes de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. En tal sentido, se lo suele conocer a Napoleón como un gran estratega militar. De hecho lo fue. Es aquel que inaugura este concepto de guerra-muerte, del cual, si volvemos a clases algún día, estaremos muy contentos de hablar de esta nueva reconversión de la guerra, digamos, por parte de Napoleón. Piensen que antes hubo guerras que duraron 100 años y Napoleón es uno de los tipos que inaugura este concepto de la guerra no como un tablero de ajedrez, sino como una verdadera guerra-muerte, ¿no? Donde hay que luchar hasta vencer. Eso le va a permitir con pocos hombres vencer muchas veces a ejércitos incluso más numerosos. Pero conocemos esa versión de Napoleón y no conocemos la de gestor, de Estado, ¿no? Y muchas de las cosas que hizo Napoleón, en principio, aún hoy sobreviven, como por ejemplo el Código de Napoleón. El Código de Napoleón es la base de los códigos penales civiles de casi todo el mundo, por lo menos de casi todas las democracias burguesas del mundo, incluso la nuestra. Por otro lado, el sistema educativo regulado por el Estado, con diferentes escuelas, la escuela de oficio, por ejemplo, la escuela de gobierno. Allá las escuelas en Francia, el sistema educativo es una trazabilidad del Estado, y eso se ha mantenido durante muchísimo tiempo gracias a Napoleón, ¿no? Y sus dotes de administrador estatal, el hecho del Poder Judicial, la Corte Suprema, estas cuestiones
de organización de un Estado que salía de la monarquía y que pretendía convencer a los demás países europeos de poder sustentar sus gestiones con una democracia participativa al estilo Napoleón. Digo democracia participativa con algo de duda, porque el sistema que había planteado Napoleón en el poder ejecutivo no era un presidente en sí, sino eran 3 cónsules, pero a ciencia cierta, uno de los cuales era él, a ciencia cierta en 1804, no solo que él tenía, a pesar de ser 3 cónsules, el poder lo tenía él, sino que luego va a ser en 1804 coronado emperador francés, ¿no? El poder volvía a estar en una sola persona. Este ritmo de péndulo del cual hablábamos al principio de la Revolución Francesa, en donde como del poder monárquico, tenerlo una sola persona, a una revolución de carácter jacobino y hablar de una democracia participativa, 3 poderes, la república, a la vuelta a la concentración del poder en una sola persona como era Napoleón. Ya con otra mirada, ¿no? No es una monarquía. Napoleón tiene muy presente los conceptos de las libertades civiles, las cuales mantiene todos esos preceptos de 1789. Napoleón en 1799, 10 años después, inaugura este tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno centralizado pero muy efectivo de acuerdo a las libertades individuales y a la gestión del Estado. Sin embargo, es conocido por sus campañas militares, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Fundamentalmente, Napoleón, desde el punto de vista económico, logra concebir algo que todavía a muchos de nosotros nos cuesta asimilar, que es el hecho de que mientras Inglaterra vivía la revolución industrial, Francia era netamente rural, era productora de materia prima, por lo cual exportaba esa materia prima a Inglaterra. Inglaterra le devolvía productos manufacturados. Este esquema que ya hablamos y que América Latina toda aún hoy sigue inmerso, a mi juicio. Napoleón dice, pero yo vendo a 5 pesos la lana y me venden a 100 pesos el pullover. Algo falla, no vamos a poder salir de esta crisis. La revolución había transformado muchísimos aspectos de la vida, pero la crisis económica continuaba hacia la llegada de Napoleón al poder. Y por lo tanto instaura este concepto de poder producir las manufacturas directamente en Francia. Y ello lo va a llevar a librar una batalla contra Inglaterra, en principio cultural, luego económica y después militarmente. El primer concepto que instaura Napoleón en contra de la versión monárquica, piensen, en Inglaterra está la monarquía constitucional todavía, es esta idea de no permitir que productos manufacturados ingleses ingresen a Francia. Esto es, poder facilitar la creación de manufacturas, aunque rudimentarias, pero francesas, y que los franceses compren manufacturas francesas a pesar de ser de menor calidad de las inglesas, para de esa manera poder aportar al desarrollo de esas manufacturas y que esas manufacturas luego se transformen o equilibren la calidad de las manufacturas inglesas. Cierto es que establece un bloqueo a los puertos franceses, pero que los países limítrofes permitían el ingreso de las manufacturas inglesas y por contrabando seguían ingresando a Francia. Por lo cual Napoleón va a establecer un sistema llamado, y muy importante para que lo tengamos en cuenta, bloqueo continental. Va a pretender bloquear el continente de cualquier manufactura inglesa. Todos los puertos de Europa iban a estar bloqueados de recibir manufacturas inglesas. Y en tal sentido, aquel que no respetase este bloqueo, Napoleón lo iba a invadir. Tanto es así que invade a favor de las libertades individuales y en contra de la monarquía a muchos monarcas y los depone, ya sea en Países Bajos, por ejemplo,
o más hacia la Westfalia, digamos, toda la parte del norte de Alemania, el Rin, ayuda a crear el Ducado de Varsovia, rearma este conglomerado polaco, pero siempre evitando que las manufacturas inglesas ingresen al continente. Estamos en 1804-1806. Este bloqueo tiene algunas fisuras, y una de las fisuras más importantes, tiene varias, pero de la que vamos a hablar nosotros es de Portugal. Portugal sigue siendo amigo de los ingleses y como país de cara al Atlántico y marítimo tiene mucho de este comercio. Así que Napoleón, así como había hecho con otros países, decide en 1808 invadir Portugal. Si tienen presente el mapa, España, Francia, Portugal. Perdón. Portugal, España, Francia. Desde Francia hasta Portugal hay que pasar por España. En tal sentido, Napoleón va a pedir permiso para ingresar con sus tropas a España. Fernando VII Borbón le va a permitir el ingreso a las tropas napoleónicas, ya que de algún modo en algunas cuestiones políticas en particular coincidían. Y sin embargo, cuando las tropas napoleónicas están en España, van a tomar una decisión trascendental para nosotros. En 1808 van a deponer a Fernando VII, es decir, van a pedirle a Fernando VII que abdique el poder en favor de el hermano de Napoleón, José Bonaparte, y Fernando VII, muy joven, también es cierto, lo va a hacer sin ningún tapujo. Carlos III le había delegado un reino bastante complejo. Cierto es que Napoleón no está viendo a España, sino está viendo como fuente de materia prima para su Francia industrial a toda América, que dependía de España. Las tropas van a continuar hacia Portugal e incluso van a arribar. Pedro, el rey de Portugal, se va a subir a un barco junto a toda su familia y se va a trasladar al Brasil y va a fundar el Imperio del Brasil. Pero en España la aristocracia, los nobles ligados a algunos burgueses españoles, intentan resistir la invasión a pesar de que el rey ya emigró a Barents, ha sido llevado preso a Barents, e intentan administrar al menos la parte no invadida de España. ¿Cómo hacen para administrarla? Bueno, van a crear una junta de vecinos entre comillas, son todos ciudadanos, llámese aristócratas, y van a intentar continuar defendiendo la parte sur, es decir, la parte no invadida de España, luchando permanentemente con las tropas napoleónicas. Es allí, en donde citamos en la clase pasada, que va a tener una participación un prócer argentino, José de San Martín, que va a luchar por esa España todavía genuina, ¿no? Todavía borbona, que va a ser administrada por una junta, la Junta Central, que va a trabajar directamente desde Sevilla. La Junta Central de Sevilla va a ser el órgano constitutivo a partir de entonces que gobierne la España no invadida. Y además, como no invadida aún, a América, ¿no? En América están pasando varias cosas que que inmediatamente vamos a ver. Como ya dijimos, Napoleón en 1804-1806 había bloqueado el continente europeo de manufacturas inglesas. Los ingleses, que tenían la revolución industrial y las fábricas en marcha, y todo este dualismo de tratar de conseguir materia prima y a la vez mercados donde colocar los productos manufacturados para que sus industrias no fundiesen, desesperadamente salen en la búsqueda de nuevos mercados. Y entre ellos va a ocurrir algo que va a terminar determinando
la suerte de una concepción política en América Latina y propiamente en nuestro virreinato. Los ingleses, desesperados por la obtención de nuevos mercados, van a invadir Buenos Aires en 1806. Primero con 1200 hombres, una segunda invasión con 12.000 hombres, fíjense, un año después, 1807, fíjense la importancia o lo importante que era para Inglaterra nuestro mercado americano. El Río de la Plata era todo una vertiente que abría las puertas a América del Sur. Sin embargo, las dos veces, la primera habían sido vencidas las tropas inglesas y había quedado a cargo uno de los líderes de la resistencia en Buenos Aires, como fue Santiago de Liniers, de origen francés, justamente. Por lo cual, cuando en 1808 Napoleón invade España, este origen francés de Liniers va a ser visto por los criollos como algo complejo, porque Napoleón, ni bien invade España, manda al marqués de Cesnay a pedirle a Buenos Aires que se sume a las nuevas autoridades francesas. Y Liniers, si bien les dice que no, que ellos no dependen de Francia, lo envía de vuelta al marqués. Muchos criollos ven con malos ojos este detalle de no haberlo metido preso, por ejemplo, al marqués de Sassenay. ¿Por qué? Porque hay una ligación importante en las invasiones inglesas. Los ingleses no es que llegan y los expulsan enseguida. Están aproximadamente un mes en el poder. Y lo primero que hacen al elevar la bandera inglesa en el fuerte de Buenos Aires es declarar la libertad del comercio. Libertad de comercio total, que implicaba el no pago de impuestos, por ejemplo, a las manufacturas británicas, pero además un muy buen precio para las materias primas americanas. Y esto, ya hemos hablado algo de la burguesía de Buenos Aires, portuaria, esta que dominaba el contrabando, va a ser, efectivamente, la libertad comercial va a ser una legitimación del contrabando. Es decir, va a permitir ser legal el comercio y el origen de la riqueza de las burguesías portuarias, porteñas. Por lo cual, recuerden esto, compraban a 5 y vendían en el interior a 15, y esa diferencia es lo que le había consolidado el poder económico en Buenos Aires. En tal sentido, la burguesía portuaria de Buenos Aires no ve con tan malos ojos la invasión inglesa. O al menos ve con muy buenos ojos la libertad comercial, que con los españoles se había dado con las reformas borbónicas, pero recuerden que esa libertad de comercio, el Reglamento para el Libre Comercio de América e Indias, tenía como eje exclusivo el hecho de que podía comerciarse con todo el mundo, pero siempre a través de un comerciante español. Y esto le había dado bronca a la burguesía portuaria, que dominaban el contrabando y que ahora el contrabando era legal, pero a través de los españoles. Por tanto, ellos tenían que comerciar con los españoles para después vender en el interior y perdían muchísimo dinero en ello. Así que la invasión inglesa les devolvía el poder a ellos y apartaba a los españoles. Estos 30.000 españoles parásitos que vivían a costa de lo que los criollos hacíamos. Por lo que comienza a desarrollarse este eje entre Europa y el Río de la Plata de forma muy importante, ¿no? Para entonces el último virrey en el Río de la Plata, Baltasar Hidalgo Cisneros, va a ser designado por la Junta Central de Sevilla, que poco a poco va retrocediendo en sus filas las tropas españolas porque Napoleón viene venciéndolos. 1808. Pronto, 2 años después, la Junta Central, ya en Cádiz, ya no en Sevilla, ya en Cádiz, va a terminar siendo vencida por las tropas napoleónicas y no va a haber autoridad española en España, que gobierna América. Las noticias sobre la caída de la Junta Central de Sevilla van a llegar al Río de la Plata el 18 de mayo
de 1810. 18 de mayo de 1810. A partir de entonces, nosotros, como sabrán, no solo festejamos un día en particular, el del 25 de mayo, sino que celebramos toda la semana de mayo, del 18 en adelante. Esas noticias van a provocar un cataclismo importante, llamémosle a que el virrey, que depende exclusivamente del rey, y ahora de la Junta Central de Sevilla, ya no tiene autoridad española en España y por tanto nada tiene que hacer en el Río de la Plata. Va a ser la excusa perfecta para que los burgueses portuarios de Buenos Aires, esas burguesías importantes en Buenos Aires, vayan a dar el estocazo para sacarse al virrey de encima y poder administrar ellos. ¿Cómo? En el mismo esquema del sistema español. Van a crear una junta de la cual hablaremos la próxima semana. Les mando un abrazo grande, espero que se cuiden y que estén bien.